Ok, entonces hemos hablado de ese grupo de los congregacionalistas que salió de la Reformación, los reformadores que se separaron de los católicos, se dividieron en diferentes grupos, los luteranos, los anglicanos, calvinistas. De los calvinistas salieron los puritanos, o el movimiento del puritanismo. Hemos dicho, el puritanismo quería una iglesia pura, o sea, que no tenga nada más que ver con los elementos católicos que fueron integrados al cristianismo. Del puritanismo se divide en diferentes grupos como los presbiterianos y aquellos entonces que estamos viendo aquí en nuestro estudio, los congregacionalistas. Estuvimos viendo que los congregacionalistas también se dividieron en ortodoxos y liberales, pero el enfoque del estudio de la situación norteamericana es sobre el papel, la importancia y el impacto de los congregacionalistas ortodoxos. Recuerdan que hemos comenzado con este hombre que se llamaba Jedediah Morse y su sermón y su teoría de conspiración que él va a introducir a los Estados Unidos. Lo que ahora estamos haciendo en ese estudio es ver todo el clima que existe, las circunstancias sociales y políticas y religiosas que existen al momento de él entrar en la historia y causar ese tremendo impacto. ¿Ya? Entonces, tenemos un Norteamérica en gran parte congregacionalista, ortodoxo, y son ellos que reaccionan. Él es uno de ellos. Ok. Entonces, habíamos dicho que ellos surgieron del Gran Despertar en 1734. Y ese Gran Despertar era un movimiento en todos los Estados Unidos y los países de Europa también. Pero nosotros ya estamos en 1790, en los 90, ¿no es cierto? Y ese Gran Despertar fue unos 60 años antes. Solamente para recordar un poquito lo que habíamos estado diciendo. Bueno, hay más o menos como repetición. Ahora volvemos aquí entonces a nuestra presentación. Y entramos. Entonces dice aquí, estoy tomando eso de Wikipedia. No, eso ya teníamos, estamos ya aquí. El artículo, se recuerda, nosotros estamos hablando de ese artículo aquí todo el tiempo. Ese artículo que se llama Watchmen of the New Jerusalem, los centinelas de la Nueva Jerusalén, Jedediah Morse, la Illuminati bávara o de Bavaria y la tradición o el renacimiento de la tradición jeremiana en Nueva Inglaterra. Ahora estamos hablando de Nueva Inglaterra y todavía no hemos dicho qué es Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es un área en los Estados Unidos que se ubica ahí en el norte, noreste de los Estados Unidos, bien en ese rincón ahí arriba. Ustedes ven la frontera con Canadá, los lagos que están ahí, ¿no es cierto? Y ustedes tienen ahí también esas ciudades importantes. La ciudad más importante en ese contexto es Boston. Es el centro de ese movimiento, es la ciudad más grande. Pero tenemos otras ciudades como Plymouth, como Salem y otros, ¿no es cierto? Y tenemos el estado de Nueva York ahí. Tenemos la provincia más chiquita de los Estados Unidos, Rhode Island. Bueno, es en ese lugar donde acontece todo. Esa región se llama Nueva Inglaterra y también tiene el tamaño casi igual de Inglaterra. Ok, ahí estamos. Ahí acontece lo que estamos viendo. Y ahora volvamos entonces a la historia. Continúo entonces aquí nuestro texto. Estamos en la página 21. Generaciones anteriores a la Revolución. Estamos hablando de la Revolución Americana.
Los habitantes de Nueva Inglaterra mantuvieron la importancia de una relación de cooperación entre la religión y el gobierno, la virtud pública y los deberes públicos. Interesante, ¿no es cierto? Eso conocemos de la Iglesia Católica. Hemos visto el desarrollo, ¿no es cierto?, de este grupo que habían salido de la Iglesia Católica, porque vienen del puritanismo. Pero es increíble cómo después de un tiempo, a pesar de haberse separado de la Iglesia Católica, ellos han vuelto a retomar ciertas costumbres de la Iglesia Católica. Entonces dice aquí que ellos mantuvieron esa relación, esa idea de que es importante que la religión y el Estado gobiernen juntos. Junto con el republicanismo y el liberalismo, esos crearon una mezcla volátil. Ok, entonces tenemos varios elementos que son importantes para lo que pasa en los Estados Unidos. Tenemos un republicanismo, tenemos corrientes liberales, el liberalismo, y tenemos esa idea de la religión, de que deben trabajar juntos o que la religión tiene que tener su papel en la sociedad y el Estado. En la Nueva Inglaterra, la interpretación del clero del estado de la virtud. En la Nueva Inglaterra, la interpretación del clero del estado de la virtud en la sociedad americana, el aumento de la infidelidad y la irreligión significaba que las fuerzas del mal estaban ganando. Entonces, cuando esto acontece en el Estado, cuando se ve inmoralidad en el Estado o libertinaje, entonces para la iglesia esto era una victoria para las fuerzas del mal. Porque todo esto para ellos era una lucha una lucha religiosa, a fin de cuentas, que se hacía visible en ese nuevo estado. Pero en realidad era la lucha detrás del escenario, ¿no es cierto? Y la iglesia tenía que participar de esa lucha. ¿Ustedes están conscientes que nosotros como adventistas tenemos ideas similares? Sí. ¿Alguien? ¿Ya? Por favor. No, solo que estoy de acuerdo. Es así, ¿no es cierto? Segundo. ¿Alguien puede leer? Tal vez aquí en el chat hay algunos comentarios. No. No son esto. Ok, déjame compartir. Entonces, si la iglesia y el Estado, tenemos varios elementos aquí. Tenemos, como decía, ok, aquí tenemos Norteamérica. Norteamérica es un campo de batalla. Las fuerzas del bien con las fuerzas del mal. Si eso es así, la iglesia tiene que ayudar, tiene que participar. Y la iglesia para ellos eran los congregacionalistas, en este caso. ¿Por qué ellos se ven como la iglesia? Porque era la mayoría. La mayoría era la iglesia que predominaba en esta área. Entonces ellos se vieron como la iglesia de este estado, de esas áreas, de esas provincias. ¿Ok? Entonces, como continúa el artículo,
dice que, o lo repito otra vez, en la Nueva Inglaterra la interpretación del clero del estado de la virtud en la sociedad americana, el aumento de la infidelidad y la irreligión significaba que las fuerzas de mal estaban ganando. ¿Estaban ganando qué? Este giro de los acontecimientos fue particularmente crítico para los hombres que agregaban sueños de crear una nueva Israel. Entonces, esto aquí en realidad es la nueva Israel. ¿Ok? ¿Y por qué eso es la nueva Israel? Pues entonces esa lucha aquí que acontece en esas tierras de Norteamérica no es meramente una lucha política, una cosa que tú puedes dejar, ahora estoy hablando en las palabras de la iglesia congregacional, ¿no es cierto? No puedes dejar a manos del Estado nomás. Es algo donde nosotros en la iglesia tenemos que participar, donde tenemos que interferir. A nosotros nos toca entrar ahí. Y eso es lo mismo hoy, por supuesto, ¿no? Por eso Carolina dijo, está de acuerdo. Sí, creo que todos pueden ver esto, que eso es la misma situación de los Estados Unidos hoy. Porque ese sueño de la nueva Israel tiene otros componentes. Voy a hacer un asunto paralelo o al lado un poquito. Nosotros tenemos un concepto en los Estados Unidos hoy. Hoy no son los congregacionalistas los que dominan. Ustedes ven la pantalla, ¿no es cierto? Solamente estoy con la curiosidad aquí. Gracias. Ya. Entonces, no solo en los Estados Unidos hoy no dominan los congregacionalistas. Ellos perdieron esa lucha, ya no están en el puesto que mantenían en ese tiempo, mantuvieron en ese tiempo. Hoy tenemos evangelicales, ya vamos a hablar de ellos un poquito también. Pero lo que predomina el punto de vista hoy en día de los conservadores evangelicales norteamericanos es una teología que se llama dispensacionalismo. Ahora, eso no es lo que nosotros decimos cuando hablamos de dispensaciones, porque ese término es un término relativamente neutral. Dispensaciones son sectores o son fases, pero cuando hablamos en la teología de las religiones sobre dispensacionalismo, hay una idea específica de lo que quiere decir esto. Entonces, tú y yo creemos en este sistema aquí. Tal vez ustedes han escuchado también a Pamela comentar esto, que tenemos una dispensación del Antiguo Testamento y una dispensación del Nuevo Testamento. Esas son dos dispensaciones. ¿Qué creen ustedes sobre la dispensación del Antiguo Testamento? O sobre los hebreos. A nivel espiritual, ¿qué creen ustedes de ellos? ¿Qué aconteció a nivel espiritual con ellos? Ellos recibieron muchos privilegios y muchas revelaciones, pero en lugar de ayudarlos a crecer como iglesia, se desobedecieron y se creyeron mejor que el resto y se perdieron. ¿Dijiste se perdieron? Claro, porque no pudieron ver la realidad, porque no coincidía con lo que ellos estaban esperando. Ok. Entonces, ¿se perdieron y qué? ¿Dónde están ellos ahora en términos de pueblo de Dios? Dejaron de ser pueblo de Dios. Dejaron de ser. ¿Y quién es pueblo de Dios hoy en día? Los cristianos. ¿Verdad? Ok. Exacto. Esa teología está en contraste al dispensacionalismo.
Y esa teología que tú mencionas se llama la teología del reemplazo, o cómo será en español, no estoy seguro. Replacement theology en inglés. Perfecto, la traducción. Teología, ¿cómo ha dicho? Del reemplazo, está perfecto. Sí, ¿no? Entonces, esa teología que tú y yo tenemos, que los adventistas tienen, que muchos cristianos tienen, es que el pueblo de Dios fue reemplazado. Los hebreos fueron reemplazados por los cristianos. Tenemos un nuevo pueblo de Dios. No así en la dispensación o en el dispensacionalismo, donde los hebreos son pueblo de Dios, pero por un periodo ellos están colocados a un lado. Y los cristianos reciben la chance, la oportunidad de ponerse al tanto y de formar pueblo de Dios para que al fin de cuentas se reúnen con los hebreos y una vez más tenemos aquí, no sé cómo lo llaman, nuevo pueblo de Dios o tenemos hebreos y cristianos juntos. Entonces los hebreos no son descartados en el dispensacionalismo. Solamente no es ahora el tiempo donde ellos juegan un papel de momento. Son pueblo de Dios, son el verdadero pueblo de Dios. Pero tienen que esperar un poquito hasta que los cristianos llegan a su nivel, me lo digo en mis palabras, y luego van a volver al escenario. Por esto, cuando aquí en ese tiempo del Antiguo Testamento hubo una ciudad, Jerusalén, que de momento no juega un papel, ahora al fin del tiempo, Jerusalén una vez más va a jugar un papel. Y por eso es importantísimo para aquellos que creen en esto que se proteja a Jerusalén, para que se defienda esa ciudad, literalmente, para que se haga todo políticamente para que Jerusalén, porque Dios va a volver a Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces a formar su pueblo, juntar su pueblo en Jerusalén, para que esto sea posible. Por esto, los musulmanes son una amenaza enorme porque ellos quieren conquistar Jerusalén. Ellos quieren hacer Jerusalén su ciudad, porque es ciudad santa de ellos también. Y esta teología, el dispensacionalismo, es la teología de los evangelicales conservadores. Por esto, los hombres detrás de Trump, los religiosos detrás de él, los evangélicos, como los llamamos, ellos le influyen con esa teología pro-Israel. Porque para ellos eso no es un asunto meramente político. Es lo mismo como aquí arriba. Es la lucha espiritual donde ellos, con su supuesto conocimiento más avanzado de la historia, ellos quieren impactar y tienen que influenciar las decisiones del presidente y de la nación. ¿Ok? Entonces tenemos algo paralelo aquí. La teología es un poco diferente hoy en día porque tenemos los evangelicales y en aquel tiempo teníamos congregacionalistas. Pero es para mí impresionante como cuando la Iglesia Católica fue reemplazada por los puritanos y a fin de cuentas en algunos lugares congregacionalistas, que son puritanos y en realidad ellos se separaron del catolicismo, pero ellos continúan con ideas de catolicismo. Y en nuestro tiempo, bueno, tenemos aquí los reformadores y después los puritanos. De ahí los surgieron los congregacionalistas.
Y de estos, ahora tenemos esos enemigos. Y no pienso alargar muchísimo más porque vamos a tener otra hora más y para no salir mucho del horario. Simplemente quiero resumir un poquito lo que estamos diciendo. Estaba diciendo que, a ver. Que por qué están tan alineados los evangélicos con Trump, porque consideran la importancia de la ley. Sí, exactamente, ¿no? Hay esa participación de las iglesias con su teología, en ese caso hoy en día la teología de los dispensacionalistas, con el Estado y con la política. Y aquí tenemos lo mismo, y yo estaba simplemente trazando otra vez esa línea. Tenemos la Iglesia Católica, hay una separación de ella, que es la Iglesia de la Reforma, el movimiento de la Reforma. Uno de los descendientes de la Reforma son los puritanos. De los puritanos se desarrollaron los congregacionalistas, estamos hablando de ellos, y de ellos se separan o están en oposición a ellos lo que llamamos los evangelicales. Los evangelicales hoy en día son los que gobiernan o los que impactan el Estado americano. Y veamos que aunque en ese tiempo del comienzo de los Estados Unidos ellos estaban en oposición a la iglesia dominante en el país, hoy en día ellos son la iglesia dominante en el país. ¿Y qué hacen? Hacen lo mismo. Los evangelicales hoy en día impactan tanto las políticas del Estado como los congregacionalistas, de los cuales se habían separado, lo hicieron al comienzo de la historia de los Estados Unidos. Ok, eso es un poco ese escenario que estábamos viendo aquí. Entonces, volviendo a la cita, Bueno, no habíamos... ¿Sí, hermano? una consulta. ¿Y esos evangelicales son varias iglesias que no tienen las mismas doctrinas, pero se han unido, algo así? O sea, ¿hay Sí, diferencia? ¿O son una sola? exacto. Evangelicales son varias iglesias. Eso es un término general para diferentes grupos. Entre ellos se cuentan los metodistas, los bautistas, los quakers y otros. Perdón, y es un poco lo mismo que vimos hoy con Solange, que cuando ellos se llegan a firmar, lo mismo que los socialistas que llegaron a los poderes, entonces empiezan a actuar igual que los que estaban combatiendo. ¿No es cierto? Exactamente. Exactamente. Se comportan igual como los que estaban combatiendo. Es interesante, es increíble, pero así es. Esa es otra aplicación de la historia que se repite. Simplemente quería hacer un paso un poquito más, avanzar con nuestro texto y ya vamos a cerrar. Dice lo siguiente aquí: durante ese periodo, la inclusión de eventos políticos y ejemplos bíblicos que predecían la próxima batalla entre las fuerzas del bien y del mal se convirtió en algo común en los sermones de Nueva Inglaterra. El milenialismo civil desempeñaría un papel importante en la próxima lucha revolucionaria con Gran Bretaña, ya que los ministros de Nueva Inglaterra de la era revolucionaria resistieron a la tiranía en nombre de Dios, aclamaron la libertad como la virtud del nuevo Israel americano y proclamaron que al compartir esos valores con toda la humanidad, América se convertiría en la sede principal de gobierno terrenal, o podemos decir literal, de Cristo. Ustedes entienden, cuando existe semejante
semejante convicción, semejante concepto religioso, esto es una energía, esto es una fuerza que no hace parar a nadie que cree en esto. Y con toda convicción, entonces, ellos se empeñan en dirigir ese nuevo país. Y eso es lo que hicieron. ¿Ok? Siguiente cita. Entonces, para entender esos conceptos, ¿qué es milenianismo civil? Esto es lo que acontece en ese momento, ¿no es cierto? Se crea un milenianismo civil. Es una combinación de milenialismo. Habíamos visto la última vez qué es eso, ¿no es cierto? El milenio, la idea de que Cristo vuelva. Había diferentes ideas. O que hay 1000 años antes de la venida o hay 1000 años después de la venida de Cristo. Pero la mayoría pensaba que los 1000 años ya comenzaron antes de la venida de Cristo en este nuevo estado de América. Bueno, una combinación de esta idea del milenianismo y el republicanismo, eso crea lo que es denominado el milenianismo civil. Inherente al milenianismo civil está la expectativa de un próximo apocalipsis y el concepto de que las acciones políticas y sociales pueden influir en el resultado de la batalla apocalíptica entre el bien y el mal. Una vez más, entonces para ellos, para los que ese concepto que estaba en la cabeza de tantas personas en América, hace imposible que tú te separes de tu acción en el país. Nosotros también vemos, obviamente entendemos que la política y lo que acontece en los Estados Unidos juega un papel. Es importantísimo, es tema de la profecía bíblica. Pero la idea de que todo esto conduce a una Israel literal o una Israel, nueva Israel, en el suelo, en la tierra de Norteamérica, y que tú puedes, como dice aquí, influir el resultado de esa batalla apocalíptica, eso te pone totalmente en otra situación, ¿no es cierto? Es algo así. Conozco un niño que tenía una enfermedad, no sé cómo se llama, es una enfermedad donde él cree que él es otra persona. O sea, ese niño ha visto videojuegos, por ejemplo, videojuegos que le impactan mucho en videojuegos donde él es un faraón y ese faraón con sus fuerzas poderosas puede dominar a los otros seres humanos y es una lucha del videojuego. Pero lo que el niño hizo, él transportó esas convicciones del videojuego a la realidad. Y cuando estaba en el kinder, él no supo separar el videojuego de su realidad. Y él pensaba que él era faraón y los otros niños tenían que someterse y arrodillarse delante de él. Es lo que él exigía. Bueno, así tal vez alguien conoce cómo se llama esa enfermedad o ese tipo de trastorno mental, pero existe eso. Y algo así es eso lo que acontece aquí en los Estados Unidos. Cuando tú mezclas esas ideas de milenianismo civil con tus conceptos de la república y se hace una mezcla esto, entonces de repente esa lucha espiritual tiene su efecto absolutamente real en las decisiones políticas de tu estado, de tu país. Y tú te empeñas, y eso es lo que aconteció ahí. Eso es el milenianismo civil. Solamente para entender qué es republicanismo, definición de Wikipedia, es una ideología. Como ideología, pretende gobernar una nación como una república, es decir, como y eso es latín, de ahí viene la palabra, res pública, que significa cosa pública. O un asunto que compete a toda la ciudadanía y no solo a una determinada clase social o unas élites. O sea, gobernar el país es un asunto público.
Es un asunto público, es un asunto de todos. No es un asunto que solamente se merece un grupo específico. El republicanismo, como ideología, no es necesariamente antimonárquico, pero sí radicalmente antidespótico, o opuesto a la aristocracia, la oligarquía y la dictadura. Entonces, esos elementos acontecen en los Estados Unidos. Ok, entonces con eso quiero entrar en la pausa y en media hora, creo, hemos dicho, vamos a continuar. ¿Algún comentario, alguna pregunta a esa altura? Está claro. Okay. Muy bien. Entonces invito para que podamos orar juntos.